Hola, ¿qué tal, queridos escuchas de Yo Somos? ¿Cómo están? Hoy tenemos un capítulo maravilloso grabado en forma simultánea desde Toronto y desde la Ciudad de México, ni más ni menos que con una de las 50 personalidades que transforman a México, según la revista Quién, eh, poseedora del Premio Mexicanos Distinguidos del Gobierno de México y sobre todo una talentosísima violinista que la verdad es que deja perplejo a toda su audiencia, tanto en vivo como en las grabaciones. Tuvimos el gusto de conocernos en el teatro, en los pasillos del teatro, después de La Fábula del Todo, dirigida por Claudio Valdés Curi y su compañía Teatro de Ciertos Habitantes. Y la verdad es que desde entonces hubo una conexión muy especial que tiene que ver no solamente con la música, como iremos ahondando durante este podcast, sino con algo a lo cual la música es uno de los vehículos que nos lleva y tiene que ver, por supuesto, con el despertar de la conciencia y con el tema de este podcast. Paulina tiene una lista enorme de premios. Le dije, Paulina, ayúdame, por favor, no puedo mencionar los 65, dime dos. La verdad es que muchas felicidades, a mí me tienes completamente Ay, asombrado. muchísimas gracias, David. Y bueno, decir básicamente en cuanto a los premios, algunos dos del 2024, el premio especial del Festival de Salzburgo, perdón, de la competencia musical internacional de Salzburgo, y el Special Prize de la London Classical Music Competition, ni más ni menos, ambos conseguidos con su enorme talento y su empeño y su enorme esfuerzo en 2024. Entonces, Paulina, a mí me gustaría mucho que nos contaras un poco de esa niña que a los 13 años forma ya parte de la Sinfónica de Guanajuato. ¿Cómo llegas al violín? ¿Cómo lo vuelves obviamente parte de ti? Y qué te despierta? ¿Qué mundos te abre? Sí, claro que sí. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, David, por la invitación. Es un honor estar aquí. Sí, bueno, yo inicié el violín de una forma muy curiosa, podríamos decir. Todos mis hermanos ya tocaban piano, ¿no? Porque mi abuela nos regaló un piano, entonces todos mis hermanos empezaron a tocar piano y yo, de hecho, también empecé con el piano. Cuando una de mis hermanas tenía como, no sé, 4 años, algo así, sí, le compraron un violín, pero no mostró interés, ¿no? Entonces el violín pues se guardó en un armario y se quedó olvidado por varios años, ¿no? Entonces cuando yo tenía 7 años, mi mamá limpiando ese armario, este, toma el violín en sus manos y piensa, ay, pues ¿por qué Paulina no empieza con el violín, no? Sí, como que casi caído del cielo, ¿no? Literal. Y entonces ahí inicié en la Academia de Yuriko Kuronuma, y bueno, pues desde edad temprana, pues esta pasión por la música, David, ¿no? De estar tocando, tuve la fortuna desde temprana edad de pisar grandes escenarios, ¿no? Entre ellos 2 giras a Japón, en la segunda tocando como solista. Y también lo que acabas de mencionar, pues fui solista a los 13 años con la orquesta de Guanajuato, ¿no? Tocando la sinfonía, el primer movimiento de la Sinfonía Española de Lalo. Y bueno, desde temprana edad, pues amando los escenarios, amando el violín y bueno, ¿qué te puedo decir, no? Entonces tuve esa fortuna, yo creo, de tan pequeña pisar grandes escenarios, la valoro muchísimo. Maravilla, y qué linda historia, gracias por compartirla. Esto ha salido de un baúl o caído del cielo, como lo quieras Sí, ver, ¿no? exacto. Depende del punto de vista. Fíjate que a Sí, mí me tiene muy emocionado a últimas fechas, y voy a citar aquí a Eugenio Barba, este gran director de teatro italiano, ujú. que él habla de que lo que sucede cuando hacemos algo escénico, incluida por supuesto la música, es algo sagrado.
¿En qué sentido Ujú. es sagrado? En el sentido en que está separado del mundo, es decir, nosotros tenemos este ruido constante, ahora estuvimos luchando antes de empezar a grabar con los ruidos de nuestras casas, y cuando nosotros entramos a una sala de conciertos o a un teatro o a contemplar un ballet, eh, todavía es de los pocos recintos en los cuales obviamente apagamos nuestro teléfono y de alguna manera nos conectamos de la mano de quien está ejecutando cualquiera de estas obras. Nos conectamos con algo muy importante, con algo que nos lleva a otro lugar y que desde mi punto de vista es fundamental en un mundo en el cual primero digamos, nuestra vorágine mental no para, pero si encima es alimentada por notificaciones, aplicaciones, WhatsApp, etcétera, etcétera, y todos los estímulos que se tienen en las ciudades, la verdad es que de pronto es un gran casi un gran honor, un privilegio, por decirlo de alguna manera, poder subirse a esta nave de lo performático y navegar e ir Exacto. a otro lugar, ¿no? Mm. Y a mí una de las cosas que me encanta de la música es eh, que básicamente nos vamos a un planeta eh, que no miramos, ¿no? Es como, o sea, tú te Sí, metes a escuchar un concierto, una sinfonía, por supuesto en vivo, y de pronto dices, ¿dónde estuve? No puede ser que no me haya movido de mi asiento, ¿no? En esta sala de exacto, conciertos, la que sea, en cualquier parte del mundo. Y eso me emociona mucho y eso es la razón por la cual decidí invitarte y te agradezco profundamente el honor de que compartas con nuestra audiencia esta idea. O sea, a mí me gustan los capitanes, las capitanas que nos llevan a otro lugar, ¿no? Las que manejan exacto, sí. esta nave. Y quién más capitana que una violinista solista, Sí, 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 ¿no? sí. Entonces, ¿qué piensas? ¿Qué piensas de conducir, de conducir esta nave? Tocas un tema muy interesante porque esta percepción del concierto como un ritual, ¿no? No vas a una sala de conciertos, ¿no? Y la idea es que la música, o bueno, el teatro, la función que esté, la función artística, ¿no? Es que te transporta a otro espacio, pero lo dijiste muy bien, o sea, la música, pues vemos a los músicos, pero la música no se ve, es como invisible, ¿no? Pero tiene ese, como digamos, yo le digo un poder místico que te transforma y te lleva a otra dimensión. Este, mm, y creo que es también menester como del músico estar consciente de esto, ¿no? Que la música no es solo como algo, lo mencionaba en una ocasión Ricardo Muti, ¿no? Uno de los grandes directores de orquesta, ¿no? La música no es solo un entretenimiento, tiene que ser como una experiencia de transformación, pero sí es, creo que, como dices, en la actualidad con tanta distracción, que bueno, por un lado tenemos las ventajas tecnológicas y por otro lado también, pues una desventaja, porque a veces nos desconectamos de nosotros mismos, ¿no? Entonces, esa misión de conectarse con nuestro ser más profundo y de salir al escenario con esa autenticidad, con esa vulnerabilidad también, y con esa misión de voy a tocar mi alma, pero voy a tocar el alma del escucha. Y entonces la experiencia pues se hace mucho más rica, mucho más palpable, ¿no? Entonces, bueno, y ahorita cuando empecemos a hablar del libro ya explicaré el porqué de esto, ¿no? Pero sí, creo que el arte es eso, ¿no? El arte no solo es una forma de entretenimiento, el arte es una forma de transformación. Como por ejemplo mencionaste la obra de teatro, ¿no? Y bueno, uno va a una obra de teatro así y sale uno transformado. Además, una obra de teatro donde ponen a meditar, bueno, todavía mejor, ¿no? Entonces, sí, bueno, ya cuando hablemos del libro hablaré también de los conciertos armónicos, de la inteligencia del corazón, pero sí, me estoy totalmente de acuerdo con lo que planteas.
Muy bien, pues bueno, vamos de una vez a hablar de libros, si te parece bien. La invisible fuerza de la música. Ajá. Más que una guía, es un viaje hacia la verdad artística, hacia nuestras capacidades, digamos, hacia nuestras conexiones. Yo me atrevería a decir que es incluso un viaje místico, ¿no? Mm, mm, Y, y realmente habla sobre cuál es el impacto de la música en la humanidad, ni más ni menos, ¿no? Eh, y a final de cuentas se conecta, y eso es algo que a mí me encantaría que nos cuentes, que nos expliques. ¿Cómo conectas la música con el propósito de vida? Con esta pregunta de ¿para qué estamos aquí? ¿Qué tiene una música? ¿Qué tiene un concierto, una sinfonía que no tiene letra? Sí, que decirnos en cuanto al sentido de nuestra existencia. Ah, pues, sí, yo creo que voy a lo mismo, ¿no? Justamente el título del libro, ¿no? La fuerza, ahorita nos adentramos en el libro y el porqué del libro, porque es mi segundo libro. El primero fue El músico consciente. Em, es esta fuerza invisible, es esta fuerza, como decís, mística de la música. Y yo a veces lo comparo, digo, bueno, por ejemplo, si te pones a reflexionar, los grandes compositores, ¿no? Como Mozart, Beethoven, Brahms, ¿no? O los compositores también contemporáneos, ¿no? Y yo siempre me he puesto a reflexionar, bueno, ¿dónde nace la música? O sea, ellos la escriben, ¿no? Pero hay en algún lado en su mente, en su espíritu, que esos sonidos provienen de ahí, ¿no? Para mí es como que los sonidos provienen, podrías decir, como, sí, vienen de una dimensión más allá, obviamente, de los sentidos. eh, y reflexiono de dónde, o sea, dónde nacen esas melodías, ¿no? Nacen en otra dimensión, ¿no? Entonces, y el compositor, pues es un canal, ¿no? Y también como los intérpretes somos un canal. Entonces, como esta fuerza mística invisible de la música pasa a través del artista, del compositor, y eleva al público, ¿no? Entonces, creo que por ahí creo que respondía la pregunta. Mira, te cuento de un ejercicio que hago en alguna de las dos ediciones del Teatro Cuántico. Y tiene que ver con poner el quinteto de la trucha el quinteto de la trucha de Schubert Wow. durante un buen rato y luego preguntarle a la audiencia, bueno, ¿y dónde está la música? Mm, ¿Dónde está la mm, música? Entonces, pues bueno, todo el mundo dice, ah, pues en el estéreo, en la bocina, en la sí, computadora, en la plataforma, etcétera, ¿no? Como todas sí, estas cosas. Y claro, todas esas respuestas son correctas, pero la verdad es que no son del todo correctas, porque no está solamente ahí, es decir, no ajá, está solamente en la plataforma, no está solamente en la computadora, si se queda sin pila ya no hay computadora, no exacto, está solamente en los ceros y unos, etcétera, ¿no? ajá, En dónde está. O sea, todas estas respuestas son correctas, pero no son correctas. También, por supuesto, está en la mente del compositor, está en la partitura, en algún momento fue escrita, aunque el compositor se haya muerto hace mucho tiempo. Por supuesto, está en los intérpretes, está en cada uno de los ujú, instrumentos, pero si no sabemos tocar los instrumentos, pues obviamente tampoco está ahí. mm. Entonces, ¿dónde está la música, Paulina? Pues yo digo que está puedes decir podría decirlo de diferentes formas, ¿no? Porque bueno, aquí ya entramos ya en un discurso también de creencias, por así decirlo, pero es como, me voy a remontar un poco al pasado y ya cuando hablemos del libro me voy a ir a eso de lleno, pero yo cuando estudié en Suiza, recién cuando descubrí, digamos, la señal de lo que es el músico consciente y la fuerza invisible de la música, y explicaré cómo sucedió todo eso, este, yo creé un curso que se llamaba Sonidos, Ritmos, Imágenes, Espejo de la Naturaleza, ¿no? Para niños. Estoy hablando de hace varios años, ¿no? Varias primaveras. Y y en una de las, digamos, partes de este curso, ¿no? La pregunta es, ¿de dónde viene
de dónde viene el sonido, ¿no? Ujú. Y es muy curioso, ¿verdad? Pues si trabajas con niños de 4 o 5 años, te van a decir, pues viene de, no sé, viene del cielo, ¿no? Si trabajas ya con adultos, te van a decir, viene del instrumento, ¿no? Entonces, esta capacidad, sí, esta conexión, que sí, viene del mundo, para mí, viene como del mundo divino, el sonido. De ahí viene como podríamos decir, si quieres decirlo, como de otras, ¿no? Campos esféricos, ¿no? O como también podrías decir el campo cuántico también. Entonces, y viene y, y encarna en nosotros, ¿no? Y ahorita que mencionaste también el teatro, este, te voy a decir que también yo he hecho yo también actúo. Wow. Es, sí, Qué yo sorpresa, cuando, qué bien. bueno, actúo, no soy actriz oficial, pero actúo en lo que son mis proyectos musicales, ¿no? Y para mí, de hecho, el teatro fue una apertura a otro mundo y creo que tiene que ver también con esa percepción de percibir la música de otra forma. Eh, yo cuando estaba estudiando, yo estudié en Lugano, Suiza, ¿no? Me perfeccioné en Lugano, Suiza. Y ahí tuve la oportunidad de incursionar en el teatro. Eh, y bueno, hicimos era un espectáculo de teatro donde tocaba y actuaba, ¿no? Y me acuerdo que, bueno, yo le decía a la directora, una excelente directora, María Mayeta, le decía, bueno, yo no soy actriz, no se te ocurra ponerme grandes guiones ni nada porque no soy actriz, ¿no? Bueno, acabé hablando más que la actriz principal, yo creo. Y entonces, y bueno, claro, salía yo como personaje de Alma, ¿no? Eh, y no, vas a salir descalza. Y yo, descalza, pero yo soy violinista, yo no puedo salir descalza, ¿no? Entonces, David, fue realmente una gran experiencia, fue como que romper los paradigmas, perdón, del músico clásico, ¿no? Que sales y tocas en un cierto punto, ¿no? Está excelente, o sea, ¿no? Y ya, ¿no? Pero aquí ya no era Paulina en escena, era un personaje. Entonces, desde ese entonces, bueno, he hecho muchos, ¿cómo se llama? Cosas interdisciplinarias, ¿no? Porque creo que al hacer estas cosas interdisciplinarias enriquece muchísimo la experiencia como músico, abrirnos a otros mundos, ¿no? Tener la capacidad no sé, no sé, de ver un cuadro, por ejemplo, y estar inspirado por ese cuadro, ¿no? Entonces, o ir a una obra de teatro, ¿no? Y ahorita, justamente, en 2021, de 2020, empecé a trabajar también con una directora de teatro y ahorita es como siento que es un regreso al teatro, es un espectáculo que se ha montado, se llama Bate Core, y es un espectáculo donde actúo, recito en los 3 idiomas, inglés, italiano y español, canto, actúo y toco, ¿no? Y la idea es justo eso, Bate Cuore. Yo soy certificada con el HeartMath Institute, que estudia la inteligencia del corazón. Y hablando un poco de esta misión del artista, la idea con este espectáculo es justamente eso, ¿no? Eh, por ejemplo, te voy a decir, la primera frase es, ¿dónde has estado? ¿No? Y ese ¿dónde has estado? Se refiere al corazón, ¿no? Porque justamente eso, con tanto ruido que hay, digamos, en el mundo actual, es pararte y escuchar tu corazón, ¿no? Y bueno, obviamente es una obra de teatro con un guión dramático, diseño de luces, ya cuando se presente en la Ciudad de México los estaré avisando, pero Cuéntanos cuándo, por favor, quiero un boleto sí, ya. pero es mi pasión, David, o sea, mi pasión es como salir al escenario, no como Paulina, sino como un personaje que va a contar una historia, ¿no? Y cambia completamente el discurso musical, completamente. Entonces, bueno, esa es una de ya que estamos hablando del teatro, ¿no? Es una de mis pasiones y obviamente, y cuando esté, pues ya les avisaré, ¿no? Pero para y de hecho también lo hago ya hablaremos también del curso con mis alumnos, donde también hacemos cosas interdisciplinarias.
Creo que es muy importante eso, ¿no? El abrirte a otros mundos artísticos. Y bueno, en mi caso, pues es mi pasión. Es como dicen, estoy en mi mero mole. Qué maravilla. Y recuerdo en específico dos conciertos, uno que vi en Barcelona del Festival de los Animales con actores, que fue maravilloso, que hacían un desastre. Que llenaban todo de basura y con eso hacían, con esa misma basura hacían los animales. Y era de una belleza increíble. Y hace poco vi en la sala de Nezahualcóyotl Sueño de una noche de verano, también Wow, con wow, actores y wow. actrices y bueno, y claramente no había, claramente había un grupo de actores y había un grupo de músicos, pero la verdad es que la frontera estaba completamente desdibujada. Cualquiera de los dos hacía las dos cosas y era maravilloso, sin perder una sola nota, por supuesto. La verdad es que Claro, claro. y bueno, eso es algo muy emocionante de las artes en este momento, la posibilidad de la interdisciplinariedad, ¿no? Eso es algo Ujú, ujú, que la verdad es que yo celebro y qué bueno que ya mm, no es esto de ir elegante a una sala de conciertos y sentarte y nada más, y que también está bien, pues, ¿no? claro, 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 por supuesto. Pero de pronto tener la apertura de que no pasa nada si hay una gran compañía de actores, no pasa nada si esos actores además se meten al público, si o salen del público, interactúan, no pasa nada si también se sube el público al escenario. Es Exacto. maravilloso. Y creo que Es como maravilloso. público lo agradeces. Yo como público me encanta, por ejemplo, la obra donde también, la obra que vimos, ¿no? La fábula del todo, que estaban también los marimbistas. Dije, wow, o sea, como público es fascinante. A mí me fascina ver a un artista que ya sea que recite o que haga otras, ¿no? Y empieza a ver cada vez más y más, ¿no? En todos los niveles. Y como dices, o sea, obviamente un concierto clásico es precioso, es hermoso, pero yo creo que el hecho de, incluso de recitar una poesía, conectas con el público. Vas a conectar contigo mismo para empezar y vas a conectar con, eh, con su campo electromagnético, ¿no? Porque es de la inteligencia del corazón, ¿no? Voy a conectar desde mi corazón, porque está probado científicamente también, digamos que el campo electromagnético del corazón va hasta 3 metros de distancia de nosotros, ¿no? Mm. Y podemos tener por Uy, ejemplo, si recitas una poesía, pues perdón, vas a Paulina, conectar. repite lo de los 3 metros porque se cortó. Perdón. ¿Ahí me escuchas? Estabas diciendo algo de los 3 metros. Sí. Sí. Sí, por ejemplo, digamos que la inteligencia del corazón, ¿no? Con nuestro corazón tenemos el ritmo variable del corazón y se ha comprobado científicamente que nuestro campo electromagnético tiene una distancia hasta 3 metros de distancia fuera de nosotros. Entonces, imagínate, si tú eres consciente de esto, pues voy a poder impactar al público de una forma muy diferente. Y por eso digo, un artista o un músico que dice, no voy a recitar, va a conectar con esta inteligencia del corazón y con la del público de una forma muy diferente. Entonces, cuando venga el momento de tocar, va a ser mucho más potente, ¿no? Claro. Cuéntanos de tu último libro. Por qué lo recomiendas? ¿Para quién es y por qué lo recomiendas? Pues ahí tengo que ir al pasado también, porque este libro es realmente la continuación de lo que es el músico consciente. ¿Y qué es el músico consciente? Bueno, yo cuando estaba estudiando en Suiza, eh, ¿no? Me fui becada por el FONCA y después de pisar, ¿no? Grandes escenarios, David, de amar la música, etcétera, llego a Suiza, donde el nivel obviamente es muy alto, y los primeros 6 meses el maestro pues se dedica a corregir mi técnica, ¿no? Y entonces, todo perfecto, esos 6 meses perfecto. Pero, ¿qué pasa después de esos 6 meses? Me da una obra musical, ¿no? Y me doy cuenta que no sé estudiar, ¿no? Que tenía un método muy limitado de estudio y eso empezó a crear mucha tensión en mi estudio, con el maestro, tuve que dejar de tocar un periodo de tiempo, ¿no?
Y un día, ¿no? Estaba pensando, bueno, ¿por qué? O sea, ¿cómo es posible después de, ¿no? de esas, pisar grandes escenarios, de amar la música, amar el violín, ¿por qué siento esta distancia con el instrumento? Y me acuerdo una vez que le dije al maestro, hasta le pregunté, siento el violín muy lejano, y me puso así como cara de, ¿no? Lo sentía muy lejano, ¿no? Y pensando, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? De repente, como una epifanía, ¿no? Me vino el siguiente pensamiento, todo está en la mente. Te estoy hablando de en finales de los años 90, ¿no? Entonces, wow, todo está en la mente. Entonces, cierro los ojos y me vi a mí misma tocando tensa. Porque el maestro me decía, Paulina, estás tensa, estás tensa. Yo lo creí, lo hice parte de mi sistema de creencias, pero peor aún, mi subconsciente lo estaba creando, ¿no? Porque el subconsciente eh, eh, es el responsable del 95% de las funciones en el cuerpo. Entonces yo estaba creando esa realidad porque yo lo creí, claro, yo estoy tensa cuando toco, entonces, ¿no? Fue impactante, ¿no? Me di cuenta, entonces tengo que cambiarlo todo a partir del plano mental, no del plano físico, no tratando de estudiar de una en mil modos, ¿no? Sino corregir ya sea cada reto artístico, musical o técnico, primero en la mente. Entonces eso, digamos, lo que es la semilla de lo que es el músico consciente. Y luego, otra parte muy importante fue el campo emocional, porque en ese entonces mi maestro me decía, pues Paulina, tienes que ser más expresiva cuando tocas, pero no me decía cómo, ¿no? O sea, si no me dices cómo, es como me metes en un laberinto sin salida, ¿no? De hecho, en mi espectáculo de Bate Core, porque la directora me hizo hacer ese proceso, el monólogo principal es la historia con mi maestro, ¿no? Y um, entonces, bueno, además, la única emoción que sentía era miedo, miedo a equivocarme, miedo a, ¿no? Este, y un poco a lo que quería hablar de esta conciencia del artista en la escena, ¿no? Y por eso, por eso de la acción de estos libros, porque siempre vemos, ¿no? A los artistas, ¿no? A los músicos y pensamos que todo es color de rosa y no, hay muchísimas, ¿no? Procesos, ¿no? Entonces, bueno, un día iba caminando en el bosque como Heidi y me puse a tocar, me puse a hacer los movimientos de una melodía, pero sin el violín, solo en la parte física, ¿no? Y de repente sentí esta como una apertura en mi corazón, una emoción de bienestar que nunca no había sentido en todos estos años con mi maestro. Y dije, esto es lo que yo quiero sentir cuando toco el violín. Entonces ahí empecé a relacionar la música con la naturaleza, ¿no? Porque al tener una imagen, esta te da una emoción consciente y de ahí, pues, tu cuerpo la puede expresar. Y ahí poco a poco lo que fue pasando es que mi cuerpo pues empezó a relajar. Pues fue increíble el impacto de, ¿no? De conectar con mi verdadero poder a nivel eh, mental, a nivel espiritual, emocional, ¿no? Y bueno, también me cambié de maestro, ¿no? Entonces, eso es lo que digamos la señora del subconsciente, que se ha desarrollado mucho. Escribí el primer libro, lo escribí en 2012, se publicó en 2000, sí, no, se salió en 2012, perdón. Y cuando yo publiqué este libro, yo trabajaba principalmente con niños, ¿no? Pero a partir de 2015 empecé a trabajar perdón, con estudiantes de grado superior y empecé a ver unos resultados maravillosos, maravillosos, ¿no? Entonces, esto me llevó, ¿no? A escribir lo que ahora es The Invisible Force of Music, la fuerza invisible de la música, que está publicado por AUS de Montreal, Ace of Swords de Montreal. Eh, y fue muy curioso porque cuando fue justo en la pandemia, cuando empecé a escribirlo, ¿no? Pero antes de la pandemia, creo que era el 2019, esto como anécdota, estaba yo, ¿no? Así.
creo que estaba en una fiesta de Navidad del edificio, estaba simplemente pensando en nada, ¿no? Y me llega La fuerza invisible de la música. Y yo, ¿eh? ¿No? Wow, ese es muy buen título, ¿no? Entonces, en 2020, empiezo a escribir el libro con la idea de que fuera una edición, una nueva edición del inconsciente, pero mano a mano que lo estaba escribiendo, dije, no, este es un nuevo libro porque, bueno, toda la experiencia mi experiencia para empezar, ¿no? Se ha cambiado muchísimo ¿no? Los últimos 10 años, el trabajo con los estudiantes de universidad, y bueno, toda esta maestría y también el impacto de mi maestría en pedagogía con la Escuela Superior de Música de Barcelona y todo lo de la inteligencia del corazón, ¿no? Entonces dije, no, esto es un nuevo libro, esto es un nuevo libro, ¿no? Entonces, este libro lo que quiere aportar es justamente eso, al lector, ¿no? Al músico que considere que necesite enriquecer de alguna forma su camino, ya sea en el estudio cotidiano, ya sea a nivel performativo, te va a llevar a justamente a ese viaje a, ¿no? De cómo utilizar tu verdadero yo potencial a nivel mental, ¿no? A través de técnicas, por ejemplo, de ensayo motriz visual, por ejemplo. ¿De qué, perdón? Entre técnicas como el ensayo motriz visual, técnicas como el mapa sonoro mental, te va a llevar a ser consciente de la importancia de sentir las emociones en el momento de tocar a través de ejercicios y principios educativos y la importancia del cuerpo, ¿no? La importancia de la inteligencia del cuerpo como la base para una técnica sólida y eficaz, porque en la música, David, pues digamos que la educación clásica es estudiar 6, 7, 8 horas diarias, ¿no? Y seguidas. Entonces, imagínate 6, 7 horas, 8 días tocar un instrumento para el cuerpo, ¿no? Es ahí donde empiezan a crearse un montón sin fin de tensiones, ¿no? Entonces, es muy importante vernos, como yo lo digo, eh, actores o actrices sonoros en escena y atletas sonoros en acción, ¿no? Es muy importante esta conciencia corporal, porque ahí es donde está realmente el bienestar del cuerpo, es la base para una técnica libre y ética, ¿no? Y este libro, digamos, la primera parte es teoría, donde también está avalado por estudios científicos, y la segunda parte es, ¿cómo se llama? Son todos los ejercicios, ¿no? Cómo aplicarlo esto al día con día. Y obviamente con el fin de que tu experiencia en el escenario sea muy diferente, ¿no? Porque con todos estos años, ¿no? De experiencia como maestra, como músico, yo creo que existe, de hecho ya existe el término ansiedad escénica, ¿no? Y creo que esa ansiedad escénica no, claro, está relacionado con el escenario, pero no es per se solo el escenario, sino en cuanto a los músicos, es cómo te relacionas tu día a día con el instrumento. Entonces, eso es lo que quiere hacer este libro de La fuerza invisible de la música, proponer la metodología del músico consciente, llevarte a todo este proceso, ¿no? Y de tal forma que vivas el escenario de una forma muy diferente, ¿no? Y en cuanto a la experiencia del escenario, bueno, por ejemplo, con mis alumnos hacemos incluso algunos ejercicios de teatro, ¿no? Les hago percibir el escenario de una forma diferente, no como decía una vez un alumno, ¿no? Que estuvo en uno de mis cursos, es que ya no sentí que salía al Coliseo, ¿no? Sino realmente un lugar de poder, ¿no? Ah, wow. Entonces, eso es muy importante Pues en lugar de que porque me coman los leones, estoy en una plataforma de sí, lanzamiento. sí, porque bueno, digamos que en la pedagogía, ¿no? Tienen mucha presión los alumnos, ¿no? Los exámenes, los conciertos, entonces todo toda esta metodología les da las bases para transformar su estudio de día a día y para transformar su desempeño escénico. Y la tercera parte, hablo de lo que es justamente de los conciertos armónicos, ser conscientes de
la fuerza que yace en el corazón del artista y cómo conectar, pero de una forma científica. Aquí no estamos hablando de que ay, voy a no nada más a invocar, no. Aquí yo estoy haciendo una técnica basada en estudios científicos como la respiración del corazón congruente y voy a conectar con el público desde esta perspectiva, ¿no? Entonces, está dividido en tres partes, ¿no? La teórica, la práctica y la parte de la inteligencia del corazón. Y me gusta mucho cómo tuve el honor de tener una reseña de Strad, que es, digamos, la revista una de las revistas de música más importantes del mundo, está en Londres. Y en la reseña, bueno, una buena reseña, pero decía, bueno, eh, es un libro que requiere de trabajo para poder lograr, ¿no? Resultados. Entonces, sí, requiere ir dentro de ti y lograr estos resultados, ¿no? Para el público que no es músico, a mí me gustaría preguntarte algo, y a mí una de las cosas que me emociona muchísimo es que cuando estamos hablando de tecnología, cuando estamos hablando incluso de este software de inteligencia artificial que genera la música sola, entre comillas, cuando por ejemplo en México hay una huelga de los actores de doblaje que están siendo sustituidos Ajá. por inteligencia artificial, en fin, cuando estamos frente a esta oportunidad y este riesgo doble, ¿no? Al mismo tiempo que significan todas estas plataformas. Claramente tú hablas de una actuación que tiene que ver con el cuerpo y con el corazón y que, por supuesto, es absolutamente no sustituible. ¿Estamos? Mm, mm, Es decir, mm, y en ese sentido, las artes vivas me parece que están casi en un renacimiento, pues. mm, Yo mm. voy al teatro a ver a esta actriz o a este actor que no está escondido detrás de ninguna tecnología. Yo voy a escuchar esta orquesta Exacto. No, sí, sinfónica que no está exacto, escondida detrás de ninguna, ¿no? Y son estas exacto, decenas de músicos que cada uno de ellos está tocando precisamente con su cuerpo y con su corazón. Entonces, claro, claro. a mí me gustaría preguntarte cómo ves el futuro de la música en los próximos años y tomando en cuenta que la inteligencia artificial y todas estas plataformas no se van a detener. Al contrario, cada vez van a ser más finas y cada vez van a ser mejores. ¿Qué piensas tú? Es una excelente pregunta y compleja. Este, creo yo que voy a lo mismo, la conciencia del artista, porque la inteligencia artificial nunca va a poder sustituir a la inteligencia humana espiritual, nunca. Siempre va a estar, por más avanzado que esté, no tiene alma. Y sin alma no habría mundo, ¿no? Entonces, ser consciente de esto como artistas, de es como casi como retomar este poder de conectarnos con nosotros mismos, creer en esto, obviamente, y decir, sí, está muy bien la tecnología y todo, pero tú nunca no tienes alma, no tienes corazón, ¿no? Entonces, yo creo que a pesar de los grandes avances, jamás podrán sustituir, como dices, tú vas a un concierto, ¿no? De gente, ¿no? De gente, ¿verdad? No de robots. Yo sé que ha habido como robots directores y todo, pero jamás vas a poder, porque es la parte del espíritu, la parte de las emociones, la parte del corazón. Jamás van a poder, jamás. Y quizás se irán desarrollando, pero quizás no. Quizás llegará en un momento que colapse, porque nunca van a poder llegar a ese estado de transformación que puede llegar a un ser humano. Sin alma no habría mundo, palabras de Paulina Derbez me resuenan absolutamente y que conectan con toda esta idea. Y no es casualidad que nos hayamos conocido en la obra que nos conocimos, No, ¿no? Porque justo Claudio Valdés Curí, en un podcast que tengo con él, habla de que nuestro gran enemigo es la distracción, ¿no? Y nuestro gran amigo a lo que hay que abrazar es a la concentración. Y la concentración tiene que ver con la presencia, y no hay mayor presencia que la que se da en las artes vivas.
Paulina, a mí me gustaría terminar este podcast con que nos digas cómo te encontramos, dónde te vamos a ver, dónde te vamos a ver, si estamos en México, en cualquier otra parte del mundo, cuándo podemos verte sobre el escenario, tanto con tu obra como con tus conciertos. Cuéntanos. Y bueno, Claro que sí. dónde podemos adquirir tu libro, en fin, danos coordenadas, por favor. Perfecto, sí, bueno, el libro, la Fuerza Invisible de la Música, pues está disponible, si estás en México, pues más fácil es ir a Amazon de México, también está disponible en todas las plataformas, en impreso y digital. Me pueden buscar en paulinaderbez.com, ahí normalmente es donde pongo ¿no? los conciertos que estarán próximamente. En las redes, Paulina Derbez, en Instagram y en Facebook, en YouTube. Hablando de distracciones, pero bueno, es parte de. Y sí, ahí me pueden seguir ¿no? en las redes sociales y en mi página web donde se pondrán los siguientes eventos, ¿no? No, pues qué maravilla. Pues todos a seguir a Paulina, por favor, y sobre todo lo que dices de las redes sociales y demás, están increíbles siempre y cuando nos lleven al teatro, nos lleven a la Exacto, sala de conciertos, nos lleven a la sala de la danza, nos lleven a final de cuentas a la comunidad humana, a este retomar que somos estos mamíferos que no podemos estar solos y que no debemos estar solos y que no queremos tampoco, ¿no? exacto, porque es justamente, ¿no? Crear como yo lo digo, es muy importante lo que acabas de decir, ¿no? Es una comunidad, debemos ser una comunidad, ¿no? Y bueno, es que mejor que el arte para crear esa comunidad. Querida audiencia, queridos escuchas, desde Toronto, Paulina Derbez, desde México, David Greenberg de Yo Somos. Muchísimas gracias, Paulina. Espero que todos hayamos disfrutado tanto la charla como nosotros. Y bueno, pues por acá estamos, Paulina. Yo, por favor, guárdame un boleto para la primera fila de tu próxima actuación Claro que sí. y seguramente toda la audiencia querrá ir a comprar corriendo estos boletos y este libro. Muchas felicidades por tu trayectoria y sobre todo muchas gracias por toda la inspiración que nos das a las mujeres y a los hombres, tanto de México como del mundo artístico en general. Muchísimas gracias, David, por la invitación. Un gustazo. Un gustazo, Paulina. Pues gracias.